Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a iniciar un nuevo libro que se llama La Dama del Lago en la corte de Arturo. Bueno, vamos a ver el primer capítulo que se llama Intrusos. La fronda dormía en quietud absoluta, bajo el manto negro y moteado de luminarias. Ni la menor brisa de viento recorrió el bosque, porque aquel era un bosque mágico, un santuario protegido por potentes hechizos que tal vez ni siquiera se encontrara en verdad al aire libre, o tal vez sí porque su apariencia exterior, la de un lago que anegaba todo aquel valle, quizá no fuera más que una ilusión muy convincente, sin embargo, pues para quien desconocía su secreto, es decir, casi todas las gentes del mundo, era posible surcar sus aguas en una barca y ahogarse incluso. ¿Sucedía ello solo en el interior de su cabeza o en la realidad transformada por efecto de la magia? ¿Quién lo sabía? Solo los grandes poderes que mantenían el lago bajo las aguas. En el corazón del valle secreto, lo más profundo del bosque mágico, se alzaba el templete desde tiempos inmemoriales, de planta redonda, columnado, rematado con una cubierta de bóveda, tenía apenas el tamaño necesario para que un grupo de personas se reuniera alrededor del altar que se encontraba en su centro. La piedra de los antiguos, una vieja roca musgosa, tallada con delicadeza y suavizada a lo largo del tiempo por las miles de manos expertas que la habían recorrido con sus palmas, con las yemas de los dedos, aplicándole su poder para despertar la fuerza ancestral que contenía la piedra, para convocar el aliento del dragón. Hoy quedaba apenas un residuo de ese poder en ella, aunque seguía latente en su materia. Solo criaturas de capacidades verdaderamente intensas tenían el ímpetu necesario para hacerlo despertar, y aún menos abundaban quienes, habiéndolo despertado, podían ser capaces de controlarlo. Muchos habían perdido la cordura con solo mirar los reflejos de otros tiempos, de otros lugares o de otros mundos en la superficie del agua que se acumulaba en la concavidad de la parte superior de la piedra, el espejo de agua. Por ese motivo únicamente la señora del lugar, a quien llamaban la dama del lago, y sus doncellas más dotadas, a las que ella misma había enseñado, llegaban a tocar la piedra de los antiguos. Cubierta por una túnica parda y embosada en su capucha, Higüed se había llegado hasta ahí sin ser vista ni oída, pretendiendo pasos que tuvieran poco más que el peso de una hoja caída. Se ocultaba en la floresta, escuadriñando a todos lados con sus grandes e inquietos ojos, temerosa de salir para cubrir el último trecho hasta el templete. Hacía solo unas semanas que había llegado al valle, rescatada por una de las doncellas del lago de la jaula en la que la habían encerrado. Según había averiguado, en algún lugar de aquel bosque moraba la criatura más poderosa del santuario, aún más que la dama del lago, la dríade Anún. Sin embargo,
se manifestaba muy raramente. Dormitaba desde que los dioses antiguos se retiraron del mundo de los humanos, dejando que su poder emanase e impregnase el valle para su protección, pero indiferente al devenir de quienes la rodeaban, deseando ser olvidada. Igüed emergió finalmente de su escondite, y sus leves pies volaron presurosos hasta colarse entre las columnas. Una vez delante de la piedra, se echó atrás la capucha, liberando su melena castaña, los ojos clavados en el espejo de agua. A pesar del breve espacio de tiempo que había pasado en el valle, había tenido ya más de una ocasión de ver cómo la dama del lago oficiaba para sus doncellas diferentes rituales, percibiendo las fuertes capacidades innatas de aquella recién llegada y la turbación que confundía su ánimo. Ésta había querido ayudarla cuanto antes y la había incorporado pronto a sus enseñanzas. Ahora bien, ganarse tan pronto esa muestra de confianza tuvo un precio. Cierto día, Igüed se dio cuenta de que la dama del lago intentaba entrar en su cabeza, y ella tuvo que poner todo su empeño para esconder en el rincón más oscuro todo lo que no tenía que mostrarle, lo que podía exponerla, y dejarle ver solo lo que confirmaba la historia con que había llegado al santuario. No durmió ni una sola noche desde entonces, aterrada ante la idea de que la dama del lago volviera a intentarlo. En esa resistencia muda había alcanzado el límite de sus fuerzas, el agotamiento total. Pero había llegado el momento de la verdad. Aquella noche la ocasión era perfecta. Después de la celebración de la primavera, todos dormían. El sueño de los justos en el valle secreto bajo el lago. Abrió las manos y las posó a ambos lados de la piedra, como había visto hacer a la gran señora. El tacto era extraordinariamente cálido, a pesar de la humedad que dominaba bajo la pequeña bóveda y el frío de la noche. Suspiró. Comenzaba a sentir un hormigueo en las palmas que le ascendía por los brazos. Era la vibración de la piedra reaccionando a su poder. Parecía que reverbaban en sus huesos y que le corría por la sangre. Cuando le alcanzó el pecho, fue como si su corazón bombeara esa energía por todas sus venas, y se estremeció de la cabeza a los pies. Se sintió más completa que nunca. Percibió hasta la última de las partículas que conformaban su ser, entera y conectada a través de la piedra con el dragón. Jamás había tenido una sensación de poder tan enorme. Murmuró para sus adentros: Oh, Dul-He, Marduk, Creadur An, Fo, Turin, Cluin, Fai, Harns, escucha mi llamada, Marduk. La piedra tremoló con un suave rumor. Angenfil, Dravasta, Ohud, Tuil, Guruandeush, Da, Mo, Tagrad, Ruin, H, Galui, Dubli, Mardoblik, yo te invoco. El agua del espejo se iba agitando por momentos, removida desde el interior. Igüed, pálida de espanto, pero igualmente decidida, se asomó a mirarla sin dejar de repetir las fórmulas de poder. Insistió con su letanía
dándole mayor intensidad, sin percatarse de que cada vez alzaba la voz otro poco y mezclaba con su propio idioma el lenguaje secreto de la magia, inclinándose sobre el espejo. Escucha mi llamada, Marduk, maldita criatura de la oscuridad. Subiendo del fondo a toda prisa, le devolvió la mirada una constelación de ojos de 1000 tamaños distintos, acumulados en una suerte de esfera. Las pupilas de los ojos se abrieron casi a punto de salir del agua, fijándose en ella, que retrocedió presa del pánico. Allí estaba el oscuro Marduk, a quien ella había invocado. El corazón le golpeaba y le latigaba las sienes. Oyó en el interior de su pensamiento unas palabras que no tenían voz, sino que sonaban igual que un chiflido desgarrado, y sin embargo ella podía entenderlas. ¿Lo has encontrado? Oír estas frases fue para Igwed igual que recibir el impacto de una flecha que le perforase el cráneo. Se le fue la cabeza hacia atrás, se le doblaron las piernas, pero ella mantuvo las manos en la piedra sagrada para no perder el lazo con la criatura. Bufando, intentó recuperarse en cuanto pudo y se dirigió a la criatura desde el interior de su cabeza. Sí, lo he encontrado. Este es el lugar, la fuente de poder que presentías. Se le fue la cabeza hacia atrás, se le doblaron las piernas, pero ella mantuvo las manos en la piedra sagrada para no perder el lazo con la criatura. Bufando, intentó recuperarse en cuanto pudo y se dirigió a la criatura desde el interior de su cabeza. Sí, lo he encontrado. Este es el lugar, la fuente de poder que presentías, pero que no eras capaz de localizar. Habita aquí, en poder puro, muy vigoroso, vibrante, como el de los tiempos antiguos. Los seres que lo ostentan lo mantienen oculto, con potentes artimañas. Tal es su capacidad. Con toda esa fuerza mágica podrás alimentarte durante largo tiempo. Ahora honra tu pacto, criatura repugnante, y libera a mi hermana, que no es para ti más que un bocado que no puede dejarte satisfecho. Poder servirse ante Marduk de la defensa que le daba haber cumplido con su parte del trato, la había ido envalentonando a medida que hablaba, hasta llegar a sentirse desafiante. Habiendo expuesto lo que tenía que decir, calló y quedó a la espera de la respuesta, preparada para soportar el dolor que le causaría. Marduk permaneció en silencio. Sus ojos multiformes se encogieron, revelando que la voluntad que había detrás de ellos rumiaba algo. Libera a Belwise, como prometiste, engendro. Respeta tu palabra, le gritó ella, empujada por el miedo y la humillación, pero sobre todo por la rabia que sentía contra sí misma. Había sido su ambición desmedida,
su ansia de aumentar su poder, lo que había hecho que cayera en la trampa de aquella criatura que se alimentaba de magia. Había desoído los ruegos desesperados de su hermana. En lugar de manejar discretamente el don con que las dos habían nacido, de esconderse bajo el aspecto de campesinas y solo manifestar sus habilidades con cautela y en momentos decisivos, había querido devolverle al mundo el daño que les había causado, el abandono de sus padres, el rechazo de las gentes, el sufrimiento inmerecido por ser quienes eran, por existir. ¿Qué palabra? Fue la respuesta que le desgarró el pensamiento. En un suspiro, rompió la superficie del agua lo que parecía la gigantesca pata de un insecto, cubierta de duras cerdas y brillando con reflejos verdes, cuyo extremo se afilaba hasta el tamaño de una aguja. Impetuosa, la punta se clavó en el pecho de Iwed y penetró con un crujido de huesos al romper las costillas. Apareció por la espalda, empapada de sangre, habiéndole atravesado el corazón, y luego buscó el suelo para apoyarse en él con el cuerpo de la víctima ensartado. A la primera pata le siguió otra saliente del agua, y luego todas las demás. El largo y enorme cuerpo del oscuro Marduk, el devorador, fue atravesando el portal que le había abierto la imprudencia de aquella humana atolondrada, recuperando su tamaño de manera prodigiosa al salir por la parte del valle. Era una suerte de gigantesco parásito velludo con cientos de patas y miles de ojos a lo largo de todo el cuerpo, una monstruosa sanguijuela, ávida de magia, con una boca redonda y llena de dientes apelotonados en horrendo caos. Tal era su envergadura, que con solo sacar la cabeza topó con las columnas y la cubierta del templete, y dando un empeñón las hizo reventar. Las columnas se partieron y se desbarataron sus distintas secciones, que se desparramaron por los lados mientras la cubierta se desplomaba y se iba contra el suelo, donde se hizo añicos. Cuando su cuerpo al completo hubo pasado el pórtico, ocupaba la totalidad del claro donde unos instantes antes se había hallado la construcción más sagrada del valle. Abrió la boca para dejar escapar del fondo una mirada de largos tentáculos que se lanzaron adelante, tal como si olisqueasen el aire. Los sensibles apéndices fueron capaces de percibir el poder que impregnaba aquel santuario. Era en verdad una fuerza mágica, apaballante, la que se concentraba ahí, protegida de toda detección, oculta a todas las sensibilidades posibles, identificaba numerosos focos, pero el más intenso de ellos se hallaba cerca. Era un poder dormido, aunque muy vivo. Marduk estaba hambriento. Consumir a la pequeña Belauce apenas había alterado su necesidad. Se volvió hacia la primera fuente de poder, la más cercana, como una serpiente que se escurre hasta un nido para devorar los huevos de un ave ausente. Fue en busca del poder dormido para devorarlo plácidamente. Siguió el rostro por el bosque, precedido por la agitación de sus tentáculos, tanteando el terreno por delante de él.
quebraba los troncos de los árboles a su paso con su enorme cuerpo, y batía la tierra y la hacía saltar por los aires con los centenares de sus afiladas patas. Al llegar a lo más hondo y tortuoso del profundo bosque, las pupilas de sus muchos ojos se clavaron en un mismo lugar, un túmulo recubierto de hierba. En las entrañas del montículo latía lo que para él no era más que alimento. No sabía ni tampoco le importaba que quien dormía ahí era la dríade Anwin. Frenético se lanzó contra la base del tumulto, haciendo trepidar todo el bosque, igual que si una estampida de caballos salvajes lo atravesara, dispuesto a hundirse en la tierra. Nunca hubiera imaginado lo que hallaría en su camino, lo que le detendría en seco. No pudo verlo porque era invisible, ni tampoco percibirlo porque apenas un instante antes no estaba. Chocó contra un muro de fuerza imperturbable, la fuerza más resistente, la más dura, simple y llanamente con que jamás se había topado. Después del impacto con que la embistió, parpadeó levemente, emitiendo un destello esmeralda. Una cúpula mágica protegía el túmulo. El alargado cuerpo de Marduk se retorció de dolor, partiendo los troncos de los árboles al caer de lado, los tentáculos encrespados sin sensibilidad por un momento. Aún estaba intentando recuperar el sentido cuando el suelo sobre el que yacía estalló a todo lo largo de su cuerpo. Una miríada de raíces sarmentosas y oscuras salieron de la tierra para rodear su cuerpo y atenazarlo. Ya los tentáculos volvían a tantear el entorno y percibían una segunda fuente de magia muy poderosa, cada vez más cercana. Miles de ojos miraron hacia la dirección por donde venía. Volaba por encima de las copas de los árboles, envuelta en una esfera translúcida, aunque con reflejos plateados, los brazos agitándose en el aire para ejecutar los hechizos, las piernas unidas y los pies apuntados en forma de estilete. La cómoda ropa de cama, que no había tenido tiempo de cambiarse, y los largos cabellos de oro casi blanco caracoleaban a su alrededor, agitados por el despliegue de su poder. Resplandeciente como la luna, era la protectora del lugar, la gran hechicera del santuario. Marduk no sabía su nombre. De haberlo sabido, de haber conocido de quién era el hogar que mancillaba, tal vez no se hubiera sentido tan seguro de que era un lugar adecuado para saciar su ansiedad. Era aquella a la que se conocía como la Dama del Lago. Muy pocos sabían que su verdadero nombre era Nimue. Desde la altura en que ella se encontraba, la visión de aquella suerte de insecto vermiforme gigante producía una enorme repugnancia. La gran señora notó su vigor sobrenatural cuando, ondulando el cuerpo, el monstruo logró romper una gran parte de las lianas que lo sujetaban. Era muy claramente capaz de acabar librándose, mientras que existía el peligro de que ella, entregada al esfuerzo de impedirlo, no pudiera mantener el hechizo del campo de fuerza que preservaba el túmulo. Aún permanecía atrapado a la altura de la mitad de su cuerpo, donde se hallaban las raíces más duras.
La dama del lago murmuró para sus adentros las palabras de poder que la comunicaban con el subsuelo, y después lentamente entrecruzó los brazos. En respuesta a ello, puesto que había ligado su voluntad al bosque como si los dos fueran uno, las raíces redoblaban la fuerza con que apretaban al monstruo. Ella notaba en su abrazo la resistencia de la carne bajo la presión de las lianas. La sentía como si en verdad estuviera enroscada alrededor de ese cuerpo inmundo, y lo apretaba ella misma, aguantando sus envites para liberarse. Para no dejarlo escapar, presionaba los dedos con tanta fuerza sobre sus brazos que se causaba cárdenas laceraciones. Finalmente volvió las palmas hacia arriba, abrió los dedos mientras vociferaba la fórmula que invertía el hechizo, y con un movimiento rápido abrió los brazos en cruz. Las raíces, obligadas por ese gesto mágico, en el mismo instante en que lo llevó a cabo, se cerraron por completo alrededor del cuerpo del monstruo y lo partieron en dos mitades. Primero, las dos secciones vermiformes se agitaron y recuperaron las patas y los tentáculos, sacudiéndose sin orden ni concierto. Los miles de ojos cubiertos por la niebla de la aflicción luego se ovillaron hasta quedar inmóviles en lo que pareció una respuesta refleja involuntaria. Levitando en el interior de la esfera plateada, la dama del lago se posó en el suelo devastado por el paso del monstruo. La esfera se desvaneció y ella avanzó sobre la tierra removida para ver más de cerca la cabeza de la criatura, cuya boca esférica y rodeada de colmillos había quedado abierta y resumaba humores oscuros y pestilentes. Caminó rodeando los viscosos tentáculos que yacían tendidos por el suelo, evitándolos con prudencia. Ella parecía frágil y menuda al lado de aquel gusano colosal, pero no la impresionaban ni el tamaño ni el aspecto del monstruo. Solo una cosa le importaba en aquel momento: determinar qué suerte de criatura era aquella y cómo había logrado abrirse camino hasta el interior del valle debajo del lago. Ahora bien, a pesar de mantener la distancia, se había acercado más de lo que era adecuado. Lo supo demasiado tarde. Miles de ojos la estaban mirando. Antes de que pudiera volver a lanzar invocaciones en el lenguaje secreto de la magia, los largos tentáculos se alzaron del suelo, lograron alcanzarla y la rodearon. En un suspiro se vio levantada del suelo por ellos, los brazos atrapados, la boca amordazada. El campo de fuerza esmeralda destelló alrededor del túmulo hasta deshacerse en el aire. La parte superior del cuerpo seccionado de la criatura se alzaba sobre sus afiladas patas, mientras que la otra parte se estremecía con vida propia. A través del tacto de los tentáculos, la dama del lago sintió que le atravesaban la piel y le penetraban en la carne un sinnúmero de agujas tan finas como sus poros. Le ardió la sangre cuando toda ella se iluminó, del mismo modo que había sucedido en las extraordinarias ocasiones en que había puesto su poder al límite e incluso había osado ir un poco más allá. Los tentáculos se encendieron a la vez y vio ella con terror cómo fluía la luz por ellos hacia la boca del monstruo. Era uno de aquellos seres a los que llamaban devoradores. Era un devorador de magia. Las entrañas le abrazaban
según aquella criatura absorbía su poder y la vaciaba. Sin duda, cuando acabase de engullir la extraordinaria energía que desprendía el don mágico con que había nacido, continuaría alimentándose con su hálito vital, porque uno y otro eran lo mismo en el pueblo del dragón. Hubiera gritado para intentar aliviar el sufrimiento si hubiera sido posible. Se creía a punto de morir consumida cuando todo se detuvo. Los tentáculos perdieron su fuerza, la dejaron caer al suelo y se retrajeron. Ella rodó sobre la tierra, revuelta hasta detenerse. Detrás de la dama del lago, desmoronada, el devorador se veía enfrentado a una lluvia de pequeños hechizos, tal vez incapaz de doblegarlo por separado, pero abrumadores en su conjunto. Ráfagas incesantes de estallidos de luz y de fuego que le quemaban los ojos, granizadas de afiladas rocas que le apaleaban el cuerpo, esferas de energía que envolvían sus patas y le impidían el movimiento, raíces que se alzaban del suelo para aferrarse a sus tentáculos y tirar de ellos intentando desgarrarlos. Estos hechizos, sencillos pero efectivos, solo podían tener un origen, aunque había formado a sus doncellas sobre todo en magia destinada a defenderse y a la sanación, también había necesitado dotarlas de trucos oportunos para protegerse. Permanecían escondidas del resto del mundo, pero también salían del lago cuando era preciso en respuesta al lamento sin esperanza de alguna muchacha que, tocada por el aliento del dragón, se veía acosada por la incomprensión de los humanos, sin saber que su poder resonaba en el conjunto de la magia y podía actuar como una llamada. Por ese camino habían llegado una a una al santuario, y ahora era la magia de ellas la que acudía en ayuda de su benefactora. La dama del lago había caído entre las patas de la bestia, que batían el suelo a su alrededor. En cualquier momento podían atravesarla con las afiladas cuchillas que eran sus puntas o aplastar el cuerpo. Madre, oyó bramar a través de la noche aciaga. Aquella palabra, expresada de aquel modo por aquella persona, le devolvió la esperanza, como si jamás la hubiera perdido. Alzó la mirada hacia la joven voz que le era tan familiar, mientras las doncellas lanzaban sus hechizos, protegidas por la distancia. El lampiño Lanzarote encabezaba la carga para ir a sacarla del peligro, los cabellos rubios agitándose a su paso a modo de estela. Ella no era su madre, él no era su hijo, no se engañaban en ello, pero nunca les había importado. Nimue lo había salvado de una muerte segura cuando era un bebé y lo había criado dándole el amor que se negaba a sí misma. Para Lanzarote era como si hubiera salido de sus entrañas. El osado muchacho corría con la espada rígida en la mano y hacia un lado, paralela al suelo, preparada para el mandoble. Apenas había tenido tiempo de cubrir su ropa de dormir con un peto, a pesar de tener solo recién cumplida la mayoridad. Iba el primero, habiendo avanzado con sus veloces piernas
a los muchachos de su edad que eran sus compañeros inseparables, los hermanos Leonel y Bojores, quienes lo seguían, uno armado con un hacha y el otro provisto de una maza. Detrás de ellos acudía presto igualmente el instructor de todos ellos, el maduro caballero Farlane de Treves, al que la experiencia de muchas emboscadas y sorpresas en la guerra le había asistido a la hora de armarse y vestir protecciones, y se había procurado incluso su escudo. Estos humanos de corazón noble que había rescatado ella años atrás del cautiverio acudían ahora en su auxilio, codo, con sus doncellas más avesadas y bravías, Ainé, Gilda, Suria, y también la joven pero valerosa Anja, que lanzaban sobre el monstruo todo lo que eran capaces de convocar. Los guerreros, 3 jóvenes y un hombre ya ajado, se colaron entre las patas del abrumado monstruo usando sus armas para desviar las cuchillas que caían por doquier. Muchos fueron los ojos del devorador que se fijaron en ellos, motivo por el cual una afilada pata fue directamente a ensartar a la dama del lago tan pronto como ellos la alcanzaron. El caballero Farien fue providencial. Al llegar corriendo se echó junto a ella y la cubrió con el escudo al instante. La punta de la pata llegó a hender el metal, de modo que él sintió que se le clavaba en el brazo con el que sujetaba el broquel. Leonel descargó el hacha con idea de partir la pata, pero era tan dura que sintió que golpeaba una roca. Percatándose de ello, Lanzarote levantó la vista a lo largo del apéndice en busca de alguna articulación y, al verla, pidió ayuda a Bojores, que rápidamente comprendió su gesto y se agachó para proporcionarle la espalda. Alzándose sobre él, Lanzarote clavó la espada en la tierna carne de la articulación y, haciendo palanca, logró cercenar la pata. Una sangre negra llovió sobre todos ellos antes de que se llevasen a toda prisa a la dama del lago, obligados a defender su huida con desespero de los ataques frenéticos de las muchas agujas que les caían encima. Cuando se hubieron alejado a la suficiente distancia, Nimue y Lanzarote intercambiaron una mirada. Nada dijeron con palabras, pues su diálogo se contenía en sus pupilas y en el modo en que se tomaban las manos. Farien se alzó con el brazo ensangrentado, sujetando el escudo. Goterones de sangre empapaban el suelo sin que él se inmutase en lo más mínimo por ello. Conmigo, dijo a sus discípulos, blandiendo su espada. Los 2 hermanos y Lanzarote se arracimaron a su espalda, formando una cuña de la que el caballero era el puntal, dispuestos a volver a la carga. Aguardad, pidió la dama del lago, poniéndose también en pie junto a ellos. Admiraba su valor y no quería ultrajar su orgullo. Sin embargo, habían de darse cuenta de que no se hallaban frente a un rival en igualdad de condiciones. Tan solo seccionarle a aquella criatura una pata había requerido el concurso combinado de los 4 al precio además de una grave herida. Sin duda, los guerreros comprendieron sus reservas, pero no por ello abandonaron lo que se habían propuesto. A la orden de su instructor, los 4 cargaron contra el monstruo. Tan pronto como llegaron, una pata golpeó a Bojores en el costado
con tal fuerza que lo levantó por los aires y envió contra un amontonamiento de árboles caídos. Sir Farien lograba rechazar el ataque de algunas patas y aún causarles algún quebranto en las articulaciones con su sólidamente forjada espada, pero perdió el escudo bajo los ataques reiterados que lo dejaron perforado hasta convertirlo en una defensa inútil. Entretanto, Lanzarote y Lionel intentaban alcanzar el cuerpo de la bestia para infligirle daño en la carne, pero no lograban avanzar porque se veían obligados a sortear el bosque de agujas que caían sobre ellos. Lionel tuvo apenas tiempo de apartarse de una pata que se le vino encima, buscando ensartarlo de la cabeza a los pies. Se sustrajo al descenso de la punta, pero no pudo evitar que ésta le rajara el peto de arriba abajo, causándole una herida alargada y cruenta que le cruzó el torso hasta la cintura. Lanzarote y el caballero Farien lo sacaron de ahí a rastras a la desesperada. La doncella Ainé se llegó corriendo hasta la dama del lago. También su gesto lívido y sudado, los ojos redondos de pavor, declaraban sin tapujos que las doncellas no podrían contener mucho tiempo más al devorador. Ya sus compañeras reculaban, visiblemente agotadas, pero sin dejar de lanzar sortilegios. Las ropas de dormir con que habían acudido apresuradamente, desgarradas y requemadas aquí y allá por causas de la urgencia con que se veían forzadas a desplegar su poder, pues a menudo perdían el control de los hechizos. Un nudo ácido atenazaba la garganta de la gran señora. Todos sus esfuerzos para crear y mantener aquel santuario no habían conducido más que aquel momento a una derrota penosa frente a un enemigo innoble. Era su destino desaparecer entre las fauces de un devorador de magia reducidas a ser el alimento de un caníbal. Jamás. No estaba dispuesta a aceptarlo. Sus manos aferraban la tierra, donde hundió sus dedos, clavados como picas. Había perdido parte de su vigor por causa de aquellos tentáculos, pero aún le quedaba mucho poder, y poco a poco recuperaba el dominio de sus habilidades. Cerrando los ojos, se obligó a aislarse del fragor de la escaramuza y puso su atención en los latidos de su corazón. Lanzó un largo suspiro, después del cual respiró cada vez más lentamente, haciendo que sus palpitaciones se espaciaran, enlentecieran su ritmo, fuera cada vez más pausadas. Estaba concentrando en su pecho la magia que corría por sus venas. Llegado un momento, sus respiraciones eran tan lentas y tan largas que resultaban imperceptibles. Pareció que el corazón le dejaba de latir. Sin embargo, estaba muy viva y la magia se agitaba en sus adentros, reunida en el único punto que era su órgano esencial, mientras su conciencia se esforzaba por formar unas palabras en su cabeza. Oh, Anwin, Creadur, Na, Bidwid, criatura de la vida. Su cuerpo se quedó helado cuando todo el calor que se había concentrado en el pecho se desplazó hacia sus brazos. Oh, Anuil, Sidmaid, Imdichion, A Diodifiadao, compañero de esfuerzos y sufrimientos. Descendió por sus manos hasta la tierra. Kifais,
amiga, y abandonó a la dama del lago, escapando por los dedos para disiparse en la tierra. A su lado, la sorprendida Ainé vio que perdía el sentido y se desmayaba, derrumbándose hacia un lado, aunque fue su último y supremo esfuerzo el que lo había conseguido. Nimue no pudo ser testigo de lo que sucedió a continuación. Sin embargo, sí lo vieron todos los demás. El suelo comenzó a retemblar y las copas de los árboles se agitaron frenéticamente, sacudidas por un huracán invisible, alcanzando un punto de tensión insostenible. La tierra se requebrajó en una multitud de súbitas grietas por donde salieron despedidos hacia las alturas espigados géiseres que llovieron por doquier. El agua caliente despedía vapor y quemaba la piel de los humanos y los ojos del monstruo. Un estallido ensordecedor resonó por encima de las cabezas y causó la impresión de que era el aire mismo el que explotaba cuando la cima del túmulo reventó, escupiendo piedras hacia el cielo de igual modo que un volcán, por efecto de algo que había salido volando de su interior atravesando la tierra. La poderosa Anduin flotaba en el cielo de la noche, ahí en lo alto, pareciendo que carecía de peso, reluciente de rocío dorado, una estela esmeralda que pronto se desvanecía, se formaba a su espalda, siguiendo los largos cabellos verdosos que caían por su espalda como un manto. Tenía el cuerpo lleno de volúmenes pronunciados, sinuosos, y la piel morena, distinguible del color de los troncos de los árboles, con los brazos abiertos y el pecho desprotegido, pues no temía amenaza alguna. La dríade bajó el mentón, que había mantenido hacia lo alto, y abrió los ojos para posarlos sobre el responsable de que se hubiera turbado su letargo, el dulce abandono del curso de los tiempos al que por propia voluntad se había entregado. Su mirada lanzaba destellos amarinos, un ceño torvamente fruncido y la boca retorcida por la ira deformaban su bello rostro en una mueca que resultaba espantosa incluso para Marduk el devorador. El mundo se detuvo un instante. Daba la impresión de que la realidad entera respiraba acompasada al ritmo del pecho de la dríade. En medio del vapor de agua y un calor cada vez más agobiante, las doncellas y los guerreros fueron retirándose paso a paso, lentamente, hacia el lugar por donde habían venido, el sendero de destrucción que había abierto la criatura a su paso. Con el corazón en un puño, callaban y observaban que los miles de ojos del monstruo permanecían fijos en la potente visión de la dríade. Se diría que el devorador estaba suspendido en un momento de aparente éxtasis gracias a que sus tentáculos husmeaban el aire y percibían el alimento más exuberante que jamás había conocido. Habiendo certificado que así era, abrió su boca enorme y resumante de líquidos repulsivos hacia la dríade y lanzó sus tentáculos a por ella. En lo alto, Anduin mutó mínimamente su gesto para reflejar un fastidio rayano en el asco. Todo su cuerpo relumbró, cubierto
por un aura esmeraldina. Cuando alzó de nuevo la mirada a los cielos, no sin desdén, abrió las manos y extendió los dedos recorridos por pequeños filamentos centellantes de energía. El aire onduló a su alrededor, curvado por la dispersión de su poder, formando esferas concéntricas que se expandieron a su alrededor. Un poder tan agudo que cuando los tentáculos del devorador entraron en el ámbito de su influjo, se retorcieron de dolor. Irradiados por tal potencia, se animaron los troncos quebrados que habían quedado desparramados por el escenario de la pelea. En apenas un instante se colmaron de vida repentina y crecieron a ojos vistas, alargándose y aumentando su envergadura, ahí donde estaban tendidos. Sucedió con tal premura que Marduk fue incapaz de reaccionar. Centenares de troncos crecientes ensartaron su cuerpo vermiforme por todas partes. Atravesaron sus ojos, cuyas esferas reventaron, se hundieron en su carne hasta asomar por el extremo opuesto. Lo dejaron erizado, agitando las patas absurdamente, escupiendo líquidos, y todavía siguieron creciendo a lo largo y a lo ancho, de manera que fueran demasiado gruesos para caber dentro de su cuerpo el monstruo, y lo desgarraron en miles de pedazos de carne sanguinolenta, mientras las doncellas y los guerreros huían corriendo de regreso a la aldea. Del valle donde moraban, sentían el estómago revuelto, con una clase de repulsión que nunca hubieran sido capaces de imaginar. Se habían acostumbrado a convivir junto a la maravilla, pero tampoco eso los había preparado para lo que acababan de experimentar. Huían presas del terror, sin saber qué era lo que les daba más miedo. La luz era blanca y limpia, la primera luz del mundo, de todos los mundos y las muchas dimensiones de lo real, pues aquel espacio pristino que no estaba en ninguna parte era un eco de la semilla de la creación, una luz tan pura que desnudaba, que dejaba en la más absoluta fragilidad. Así se sintió Nimue al abrir los ojos. Las 6 buscadoras de Avalon, cubiertas por capas níveas y encapuchadas, la contemplaban formando un círculo a su alrededor. Años atrás, después de océanos de tiempo huyendo de su persecución, habían acabado dando con ella. Fue por causa de los hechos desencadenados cuando decidió que ella misma criaría al pequeño Lanzarote en el santuario y quiso darle la compañía de pares en edad y un maestro para instruirlo en los asuntos humanos. Durante aquellos sucesos, las buscadoras habían encontrado el rastro de su magia y, aprovechando su debilidad para entrar en su cabeza, pero no habían podido doblegar su voluntad ni localizarla con exactitud. El entrelazamiento de hechizos entre ella y Anguin, que enmascaraba el valle debajo del lago, lo hacía invisible incluso a los poderes de Avalon. Ahora temió, sin embargo, que el devorador hubiera causado un desgarro en el sortilegio para penetrar en el valle,
y tal vez las buscadoras habían conseguido determinar en qué lugar se ocultaba. Venís a buscarme en el momento de mi muerte, como los buitres que se arrojan desde el cielo sobre los cadáveres. Sintió la frialdad de cada una de ellas, impávidas ante su hostilidad. Entonces escuchó sus voces dentro de su cabeza. A cada frase hablaba una distinta, aunque usaba una misma voz, y resultaba imposible diferenciar cuál era la que estaba hablando. No morirás. La dríade se encargará de que sobrevivas. Has de darte cuenta de que tu anhelo es una ilusión. No vas a lograr permanecer oculta si continúas en la tierra de los humanos. Lo he conseguido hasta ahora. Ni siquiera vosotras sabéis dónde me escondo, dijo ella, lanzando una apuesta. Moras en el bosque de Brocéliande. Hace mucho que lo descubrimos, pero Avalon tomó la decisión de respetar tu retiro. Te hemos dejado en paz desde entonces. Nimue suavizó el apretón de sus labios desarmada. ¿Cómo llegasteis a saberlo? Lo leímos en el pensamiento de una doncella que mandaste al exterior, del que llamas el santuario. La doncella fue descuidada y sin querer nos permitió entrar. Ahora un devorador ha sido capaz de encontrar tu refugio, aliándose con una humana. Tu parte humana siempre ha sido tu punto débil. ¿Durante cuánto tiempo más crees que podrás evitar ser descubierta por fuerzas que no podrás resistir? ¿Qué os importa lo que sea de nosotras? Si es cierto que respetáis nuestra voluntad, deberías incluso dejarnos morir si tal es nuestro deseo. Tu poder es demasiado grande y causa de peligrosas perturbaciones. Si no luchas al lado de ninguno de los bandos, al menos habremos de asegurarnos de que no perjudiques nuestros esfuerzos. Ella frunció el ceño. ¿Qué bandos? ¿Qué esfuerzos? ¿De qué estaban hablando? ¿Acaso no se habían retirado los dioses a la isla de las brumas y se preparaban, tal como le había revelado la última vez que hablaron, para regresar a su mundo? Negó con la cabeza sin comprender. Viendo su desconcierto, las buscadoras añadieron: tu aislamiento se ha convertido en ignorancia, y no existe mayor peligro que ese. Has pasado toda tu vida huyendo de nosotras. ¿Cuándo nos concederás el regalo de tu confianza? Huir de vosotras era huir de la muerte. A eso he dedicado mi vida entera. Una vida oscurecida por el miedo de otros, el miedo que tenéis a enfrentaros a vuestras pesadillas. Aquel había sido el signo que la había marcado desde que nació en la isla de las brumas, parte diosa y parte humana, hija de un hechicero de Avalón y hija de una hechicera de Avalón y de un hombre que había recalado en sus costas cuando aún se encontraba en el mismo plano de la realidad que el resto de los territorios de la tierra. Los seres mágicos de aquella isla, a quienes los hombres llamaban dioses, vivían atenazados por el temor de ser encontrados por sus enemigos ancestrales, aquellos que los habían forzado a exiliarse de su mundo. Luego,
Ella pasó su existencia huyendo de Avalón, que quería silenciar su poder, viendo en él una almenara de magia que podía alertar a sus enemigos y mostrarles el lugar donde se escondían. Las buscadoras callaban y continuaron haciéndolo durante un lapso extrañadamente prolongado. Daba la impresión de que titubeaban, de que se consultaban entre ellas dentro de sus cabezas, tal vez, que mostraran ante ella esa suerte de debilidad sorprendió a Nimue sobremanera. La inquietud creció en su pecho. ¿Queréis mi confianza sin darme vosotros la vuestra? ¿Qué me estáis ocultando? Reveladlo, o dejadme en paz para siempre, os lo exijo. Una de las buscadoras se destacó dando un paso hacia ella. Entonces solo sonó su voz. Tememos que nuestros enemigos ancestrales están en esta tierra, quizá desde hace toda una era de este mundo, más débiles como lo somos nosotros, porque aquí la magia es más tenue y el menor número, pues el viaje hasta aquí es arduo, como bien podemos atestiguar. Pero sospechamos su presencia. Nada de ello saben los humanos, ni deben saberlo, ni tampoco tú podrás conocer más si no vienes con nosotros. Acerca de eso, tenemos la esperanza de que tarde o temprano tomarás la decisión adecuada. Nimue quedó terriblemente sobrecogida. ¿Era aquella tierra el escenario de una guerra secreta entre seres de otros mundos? De ser así, sin duda los dioses estaban perdiendo frente a sus peores enemigos. No por nada se retiraban. Tal vez eso era lo que no querían decirle aún, lo que no podían enunciar fuera de los límites de su isla sagrada, que, huyendo del desastre, lo habían traído consigo, que estaban volviendo a perder, pero su orgullo les impedía aceptarlo. ¿Era eso? Las 6 figuras blancas se desvanecieron ante su vista, mientras la luz se volvía más intensa, haciendo que su fragilidad le doliera hasta en el alma. La última buscadora se despidió de ella, dejándole unas postreras palabras. Piensa de nuevo todo lo que crees saber. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recuerden, estamos con el libro de La Dama del Lago en la corte de Arturo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.